Paz y bien, queridos hermanos, estamos en este primer domingo de Cuaresma. En este primer domingo de Cuaresma se nos habla de la tentación. La tentación, por definición, no es pecado, es una tendencia al pecado. Si la vencemos, entonces nos fortalecemos y nos ponemos en el camino de Dios. Jesús, en el Evangelio de hoy, emprende un camino hacia el desierto. Desierto es el lugar donde el pueblo de Dios se rebeló contra Dios y empezaron a confiar en los ídolos. Para Jesús fue un lugar de victoria. Él dio gloria a Dios. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué triunfó Jesús y no el pueblo de Dios? El Evangelio de hoy afirma que Jesús fue impulsado al desierto por el Espíritu. Es con el Espíritu como se vence a lo perverso, a lo dañino, a lo que parece invencible. Con la unción del Espíritu Santo, la tentación pierde su encanto, el demonio pierde, las tinieblas ceden. Quien logra vencer al enemigo es aquel que está ungido por el Espíritu. Todos los bautizados estamos ungidos. El bautismo podría decirse que es un sacramento para que pasemos por el desierto de la vida triunfando. ¿Cómo vencemos las tentaciones en el desierto de nuestra vida? Lo primero que hay que decir es que aquel que invoca al Espíritu Santo y le da espacio en su corazón, tiene ya la victoria ganada. Lo segundo es, como dice el libro de Job, estamos sobre esta tierra como quien presta un servicio militar y nos vemos acechados constantemente por el enemigo de muy diversas formas. Por ejemplo, el enemigo nos ataca por medio de la ira, la lujuria, la impaciencia y muchos otros pecados que pretenden adueñarse de nuestra mente y de nuestra vida. Cada uno tiene una forma de debilidad y todos podemos ser atacados. Si pensamos que estamos en esta vida prestando un servicio militar, tal como afirma el libro de Job, necesitamos saber no solo quiénes son nuestros amigos, sino quiénes son nuestros enemigos. Somos soldados en combate. Necesitamos conocer bien al enemigo y cómo defendernos de él. Por tanto, el Evangelio de alguna manera nos da una catequesis sobre las estrategias del enemigo. ¿Cuál es la mejor manera de informarnos sobre nuestro enemigo? Pues saber cómo piensa y cómo actúa es importante. ¿Cuál es la estrategia del adversario? Pues lo primero que hace es atacar nuestra relación con Dios. Eso es lo primero que va a atacar el mal. Ahí es el centro de su ataque. El diablo pone un gigantesco signo de interrogación en nuestra relación con Dios. Él quiere engendrar duda, fragilidad, para no apoyarnos en quien está toda nuestra fortaleza. La fortaleza está en la unión con Dios. Nuestra fortaleza está en permanecer unidos con Cristo. Entonces, el demonio nos hace preguntas en nuestra mente como las siguientes. ¿Crees que Dios se ocupa de ti con esa enfermedad que tienes, con ese desempleo que ya llevas tantos meses? ¿Tú crees en ese Dios que dice que es bueno y no te está atendiendo? Mira tu soledad afectiva. ¿Crees que Dios te tiene en cuenta? ¿No será que ya te abandonó? El demonio quiere que nosotros dudemos y la gente deja de rezar y dice, a mí Dios no me oye, no me escucha. Esto es el camino de la derrota, decir y seguir esas ideas que nos vienen a la mente. Es la voz del enemigo. En el libro de Job, su esposa, en cierto modo, obró como instrumento del mal. Le decía, ¿qué ganas con tu piedad? ¿Qué ganas con eso? Maldice a Dios y muérete. A veces nosotros dejamos la misa, dejamos la oración. El demonio quiere desconectarnos de Dios. El demonio tiene claro dos cosas. La primera es que sabe que tiene perdida todas las batallas con Dios. Y lo segundo es que mientras estemos conectados con Dios no nos vencerá. Por eso nos intenta separarnos de la confesión, de la Eucaristía, de la oración, de la honestidad y las buenas obras. Otra estrategia del mal es que el demonio mira nuestra necesidad
Los pecados se cometen en una situación de mucha necesidad. Hay muchas maneras de sentirnos necesitados. Y por esto, el mal sabe esperar muchas horas, días y meses, hasta esperar y encontrar el momento preciso. Espera el momento más débil, y por eso el Señor nos dice: velad y orad. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. En el momento peor es cuando nos vienen los peores ataques. El enemigo espera que las circunstancias sean adversas, en donde estás más desesperado, donde estás más descuidado. Por eso es importante encontrarnos con el Señor, encomendarnos a Dios cada día. Pidámosle que cada día nos guarde. La vida del cristiano es vigilante. Otra actitud del mal es proponer algo muy beneficioso y muy fácil. Cristo es el que existe para los demás. Su misión es salvar y amar. Los poderes de Cristo no son demostraciones de magia, ni para sí mismo, ni para hacer la vida fácil. No son para solucionar problemas, son parte de la proexistencia de Cristo. Es decir, hay que relacionar su actitud con la crucifixión y la resurrección. Los que le enfrentan o le afrentan, le insultan a Cristo, le decían: usa tus poderes para salvarte, sálvate a ti mismo, usa tus poderes para ti, aprende a sacar ventaja de lo que puedes, de lo que tienes. Eso le decían: consigue gloria para ti, enciérrate en ti. Y es una tentación muy inteligente, hecho en un momento de necesidad, en un momento difícil, pero no logró vencer el mal. Cristo venció. Otra de las cosas, una de las tentaciones que nos viene del mal es que el diablo siempre va a pretender que le adoremos a él, pues iba a hacer todo para que le adoremos. Siempre nos lanza tentaciones con mucha astucia. En todos los sistemas de gobierno entra la corrupción, y la corrupción nos hace olvidarnos de los demás, nos hace olvidarnos de los que sufren y padecen. La forma en que entra la tentación no es presentar por delante la mentira, todo lo contrario, una mentira disfrazada de verdad. Se mueve en nuestra inseguridad y logra muchas cosas. Nos lleva por caminos muy sensibles y muy serios, medias verdades, y estropea la capacidad de juicio, y nos lleva por el impulso y no por la conciencia. El mal quiere gobernar el mundo, casi siempre o siempre, y propone y lo expresa de esta manera: si te doy el puesto más alto en tu trabajo para que tú lo organices como tú quieres, ¿qué más desearías? Es una tentación muy inteligente. Te doy todo y tú lo organizas. Esta tentación está llena de astucia. Le habla a Jesús en su propio lenguaje también el mal, y a nosotros también. Sin embargo, el mal no es perfecto, también comete errores. Al demonio le sale la soberbia porque exige que le adoren, y ahí lo estropea todo. Al Señor solo nos invita a seguirle, y a Él es al que hay que servirle. Los ataques del mal, por tanto, por muy astutos que sean, nos sirven para dar gloria a Dios. Otro ataque del mal nos viene a través de la vanidad, con preguntas como estas: ¿tú crees todo lo que dice la Escritura? ¿Es verdad lo que dice la Escritura? Verifiquemos si en verdad le importas a Dios. La respuesta de Cristo es: no tendrás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, no exigirás pruebas. Todas las tentaciones se resumen en una: apártate de la voluntad de Dios. Esa es la mayor tentación y es lo que pretende el mal. La mejor defensa contra las tentaciones es la oración, principalmente el Padre Nuestro. Ahí es cuando vamos a vencer la tentación en el desierto que nos encontremos. Hágase tu voluntad, no hacer mi voluntad. A Dios le resulta familiar la oración
que se le dirige a Él con sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. Cuando hacemos oración que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo, el mismo que habla dentro del corazón, sea el que resuene en la voz de la persona que sea, siempre tiene su efecto muy edificante para la persona. Él es nuestro defensor y empleamos sus mismas palabras. Dios hará lo que le pidamos en su nombre. La eficacia de la oración proviene del hecho que empleemos sus mismas palabras. Por tanto, queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma y la primera semana, que tampoco nos desanimemos y nos desalentemos frente a las muchas tentaciones y pecados que tengamos. La defensa contra la tentación siempre es la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro terminamos diciendo: líbranos del mal. Pues queridos hermanos, que esta semana, este día y todos nuestros quehaceres, siempre Dios nos libre del mal, que confiemos mucho en Él más que en nosotros mismos, y que el desierto que nos toque vivir, bien sea un desierto afectivo, un desierto espiritual, un desierto económico, el que fuera, que lo vivamos con mucha fe, con mucho convencimiento, que Dios no nos abandone. Y así sea, queridos hermanos, y que Dios nos bendiga.